Saludos, mis amigos y hermanos. Estamos hablando de no hacernos al sistema, sino que el príncipe de este sistema, el que idea el sistema que impera en el mundo, el sistema que gobierna al mundo, el sistema profano, va contra los valores cristianos, contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios. Y, por ende, el creyente no es que no se sienta atraído por lo que el mundo le ofrece. El mundo nos ofrece manjares y cosas así. Pero acordémonos lo que el Señor, cómo fue tentado en el desierto. Una de las cosas de Satanás, lo que le dijo es, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor lo rechazó con su palabra. Escrito está. Nosotros también, mis hermanos, día a día nos vemos seducidos por el mundo. Miren lo que todo esto tendrás, sí. Todo esto vas a hacer, sí. Eso es lo que Satanás y el mundo ofrece. El sistema está hecho contra Dios, contra la palabra de Dios. Por ejemplo, el sistema del materialismo. Tanto vales porque tanto tienes. Tanto tienes, tanto vales. El materialismo nos hace pensar que si no tengo mucho, soy menos que otros. Si otro tiene 5 y yo uno, esa persona es más que otros. El materialismo es el que nos hace dar la espalda a las cosas del Señor. Siendo creyentes, fíjense, Salomón, Salomón nos dice, por ejemplo, en Proverbios 23:4, desde el verso 4. Proverbios 23, desde el verso 4. Nos dice así la palabra de Dios. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Miren, dice el Señor, nos dice el Señor, que no andemos buscando tener y tener y tener. No significa que el Señor no quiera darnos posesiones materiales. Eso no significa. Pero eso no debe ser nuestro principal objetivo. No lo debe ser. Yo conozco un hermano, ¿no?, que fundó una pequeña empresa. O sea, pensando en darle trabajo a 2 cristianos. Y esa pequeña empresa, él la creó y cumplía con todas las obligaciones con sus trabajadores cristianos. Ya después no eran 2, eran 5. Y ahora es una pequeña, gran empresa. Sí, así es el Señor. Su objetivo fue, primeramente, ayudar a hermanos en la fe que estaban sin trabajo, que estaban bien pobres, y los ayudó. Y más tarde fueron más y más, y el Señor lo ha prosperado. Dios lo ha prosperado. Porque, hermanos, en su corazón no estaba el hacerse rico. Estaba el querer bendecir, querer ayudar. Y vaya que lo hizo. Y lo hace. Y lo hace. Oh, pero cuando dice aquí, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas. Porque mis hermanos en la fe, cuando el objetivo de un hijo de Dios es tener dinero, saben, ese hijo de Dios o hija de Dios poco ayudará a la iglesia. Poco le importarán colaborar con la iglesia en el crecimiento del reino de Dios. ¿No? Sí.
Hay hermanos, grandes cristianos con posesiones económicas, materiales buenas. Y ellos son los que se acercan a los líderes de la iglesia. Pastor, ¿qué programa evangelístico hay? Yo colaboro con el programa evangelístico. Yo doy para esto, yo doy para lo de acá. Y el Señor los bendice. Dios los bendice, mis hermanos. Ellos colaboran con la obra de Dios, se preocupan por la obra de Dios y Dios los bendice. Dios los prospera porque su objetivo es colaborar con el reino de Dios, arrimar al hombro, el hombro para ser un miembro más de aquellos que ayudan en la obra del Señor. Pero cuando las personas, siendo creyentes, buscan hacerse ricos, no van a diezmar lo que es, no van a ofrendar lo que es, porque su objetivo es tener posesiones materiales. Y aquí Salomón habla de que no nos acerquemos al avaro, que no comamos pan con el avaro. Y vaya que conocemos personas que tienen una avaricia, aún en las iglesias. Hay personas con mucha avaricia. Van a las iglesias, se sientan en las iglesias, disfrutan del aire acondicionado, disfrutan de todo, pero cuando es de darle al Señor, son mezquinos, son avaros. Y dice la palabra que la avaricia es como pecado de idolatría, es decir, el que es avaro no es creyente, así sea bautizado, rebautizado, el avaro no es creyente, porque su corazón está lleno de avaricia y no de Dios. Miren, en la primera carta a Timoteo vemos a creyentes que por culpa del pecado de la avaricia, miremos lo que ocurre. Primera Timoteo capítulo 6. Sí, sí, ya saben qué versículo voy a mencionar. Fíjense, está hablando el Señor por medio del Espíritu Santo. Y nos dice, 6:6, Primera Timoteo 6, desde el verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y miren lo que termina aquí Pablo en el verso 10. Porque raíz de algunos, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es tremenda la palabra de Dios, hermanos míos, pero qué clara que es, qué diáfana que es. Porque casos como este lo he visto no sé cuántas veces, de cristianos que procurando hacerse ricos o procurando tener bienes materiales, habiendo sido buenos creyentes, personas que diezmaban y ofrendaban, de repente dejaron de diezmar, de ofrendar, o lo hacían de vez en cuando. Y poco a poco se fueron desviando, y cayeron en cosas realmente tremendas, hermanos míos. Deudas impagables, hasta en estafas. Algunos fueron encarcelados. Los conozco, mi hermano. Y el testimonio de ellos es, me desvié del Señor. Dejé de darle al Señor. Por eso dice aquí Pablo, se extraviaron de la fe. Esos eran creyentes, se extraviaron y fueron traspasados de muchos dolores por querer hacerse ricos, por querer tener bienes materiales en demasía. Dice la palabra de Dios que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza consigo. Para el mundo, hay personas que
usted la ve y parece que fueran felices, pero están bien endeudados, pero bien endeudados, ¿no? Tienen casas, tienen carros, ¿no? Visten ropa carísima y cualquiera que los ve, hablando en el mundo, dicen, oh, mira, ese hombre es un triunfador, mira, esa mujer es una triunfadora, pero están muy endeudados. Quieren mantener un estatus teniendo deudas y deudas. Y para cubrir una deuda, se meten en otra y otra y otra. Y hay creyentes que pueden caer en eso y han caído. Oh, sí, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjense lo que dice aquí el autor sagrado. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, repito, está hablando de creyentes, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Anteriormente Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mis hermanos y hermanas, gracias a Dios por lo que tenemos. Gracias al Señor. Pero tengamos la confianza y la fe, que así como Dios nos ha provisto hasta ahora, lo va a seguir haciendo y seguir haciendo. Pero el hecho de que usted se meta en una deuda impagable por querer aparentar y tener, no, Dios sabe proveer, mis hermanos. Dios provee. Pero cuando queremos supuestamente tener un estatus ante la gente, ante los demás, metiéndonos en deudas, dejando de darle la ofrenda y el diezmo que son del Señor, no esperemos que vengan bendiciones. Pablo dice, fueron traspasados de muchos dolores, porque se metieron en la codicia, en la avaricia. Si les contara los testimonios de hermanos que me dicen, pastor, yo no me di cuenta, de repente me metí en este problema. Pastor, yo tuve, pero no tengo nada. Hermanos en la fe, no entremos al sistema del mundo. No nos hagamos al sistema materialista del mundo. Dios nos da lo que tenemos y cuando necesitemos algo, se lo pidamos a Él. Sí, cuando necesitemos algo, Señor, necesitamos esto, Padre. Padre, ayúdanos con esta necesidad. Y no se olvide, cuando aumenten las riquezas, no ponga su corazón en ellas. Cuando aumenten las riquezas, acuérdese de la obra de Dios. Colabore con el reino de Dios. Así es, mi hermano. Para comprar un terreno, para construir un templo, o para la obra misionera, para evangelizar. Pero mis hermanos, si Dios le da, no es para que se quede con usted. Es para que usted sea de bendición. Dios lo bendice para que usted bendiga. Pero cuando no comprendemos ese principio, muchos se van a extraviar de la fe y van a ser traspasados de muchos dolores. De muchos dolores. ¿Sí? El Dios me está castigando. Bueno, Dios nos da la advertencia. Y no es que Dios lo está castigando, hermano. No es que Dios la está castigando, no. Son consecuencias de no obedecer al Señor. Son consecuencias. Y como consecuencias viene la disciplina de Dios. Él nos advierte. Él nos advierte. Por ahí no es el camino. Por ahí no es. Pero si usted, Dios, lo ha bendecido y lo está bendiciendo, no se olvide cuánto de lo que tiene de Dios está usted dando para su reino, para que su iglesia crezca. ¿Cuánto está dando? Mis hermanos, Dios bendice más al que bendice más. Así es. Y no olvidemos, se lo mencioné, pero vamos a leerlo. Proverbios 10:22. Proverbios capítulo 10,
el verso 22. Escúcheme. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza consigo. Cuando Dios nos bendice, no hay tristeza en lo que tenemos. Hay alegría, hay gozo, disfrutamos lo que tenemos. Pero cuando lo material lo buscamos y dejamos de darle al Señor lo que a Él le corresponde, dejamos de hacer lo mejor para la obra de Dios, tengan la seguridad que vamos a ser traspasados de muchos dolores. Usted puede decir, pastor, pero hasta ahora no me pasa nada. Espere y verá, porque la palabra de Dios siempre se cumple, siempre. Mis hermanos, no es mi pensamiento, es la palabra de Dios. Así dice el Señor. Dios los bendiga.